Buenos días, amigos y hermanos que nos estáis escuchando esta mañana. Hemos tenido un tiempo de alabanza y adoración precioso y lástima que no lo podemos emitir en directo porque por causas de los derechos de autor, la música de las alabanzas, como tiene copyright, no se puede no podemos ponerla siquiera nosotros cantando y alabando, pero qué hermosa alabanza, cómo el Señor ha derramado su presencia, hemos llorado delante de Él, hemos sentido su gozo, hemos sentido su paz y verdaderamente ha sido un tiempo maravilloso porque dice la palabra que Dios está en medio de la alabanza de su pueblo. Así que si tú quieres sentir la presencia de Dios, tienes que alabar. Pero te voy a decir otro secreto. Si tú alabas en momentos de dificultad, en momentos de problemas y en momentos de quebranto, cuando no tienes ganas ninguna, ten por seguro que esa presencia de Dios va a venir a ti en un poder, en una dimensión que va a transformar tu realidad. Y tus problemas y tus quebrantos no van a ser iguales. Así que hoy tengo una palabra que va acerca de quiero conocer a Jesús, como una de las canciones que hemos estado cantando. Y la gran pregunta es, ¿se puede conocer a Dios? ¿Se puede conocer a Jesús? ¿Qué significa todo eso? Y es una palabra muy importante, es una gran pregunta que tenemos que hacerlo, porque hay gente que dice, yo conozco a Dios, ¿será verdad? ¿No será verdad? O hay gente que dice, a Dios no se le puede conocer, sé que existe algo, pero no sé verdaderamente si a Dios se le puede conocer, se puede tener esa certeza. ¿Y qué significa eso? ¿Un conocimiento intelectual? ¿Algo físico? ¿Algo experimental? Como cuando tocas a una persona o un objeto. ¿Qué significa conocer a Dios? Y cuenta una anécdota de los tiempos de los griegos y los romanos que había 6 ciegos. Estos 6 ciegos, cada uno competía con el otro acerca de quién era más sabio. Y se hicieron una pregunta. ¿Cómo es un elefante? Nadie lo ha visto. Entonces intentaba cada uno especular cómo era un elefante, así que un día se fueron juntos andando por la selva, cogidos la manita uno de otro, y se toparon con algo muy grande que dijeron, esto es lo que debe ser un elefante. Así que el primero que se dio el golpe contra el elefante, golpeó contra su abdomen y dijo, ya sé, un elefante es como una gran pared, una gran muralla. Otro tocó la trompa y dijo, yo creo que un elefante es como una serpiente. Otro cogió la cola, la empezó a palpar y dijo, a mí me parece que un elefante es como una cuerda. Otro ciego más tocó la oreja y dijo, uy, esto parece un abanico. Un elefante es un abanico. Es como un abanico. Y por último, el último ciego tocó la pierna y dijo, un elefante es como una columna. Y luego los 6 ciegos se fueron debajo de una palmera y cada uno intentaba convencer de su verdad a los otros y decir que ellos tenían razón y los demás estaban equivocados. Y yo te quiero preguntar, ¿verdaderamente conocer a Dios es como la historia de los 6 ciegos? Todas las religiones, todo el mundo tiene un poquito de verdad, todos están equivocados, o verdaderamente se puede conocer, se puede experimentar a Dios. Vamos a leer un pasaje de las Escrituras, es el famoso pasaje de Hechos 17, donde habla el discurso de Pablo en Atenas. Una cosa que te quiero contar antes, que ante el tema de conocer a Dios había 2 posturas antagónicas, digamos cosmológicamente distintas. ¿Sabes qué es la diferencia entre una posición, una forma de entender el mundo, el cosmos, y otra? Los judíos sabían que era posible conocer a Dios, porque históricamente, en su vida, en su experiencia, habían conocido a Dios a través de los profetas, a través de David, a través de su historia. Los griegos tenían distintas escuelas, cada una especulaba acerca sobre el conocimiento y la posibilidad de poder explicar el universo de forma teórica o de forma experimental. Así que cada uno tenía distintas
respuestas. Así que vamos a leer en el libro de Hechos, en el capítulo 17, desde el versículo 16, dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía cuando veía la ciudad entregada a la idolatría. Lo primero que vemos es que Pablo sentía un dolor, un sufrimiento al ver una ciudad que se supone que era universitaria, que se supone que era la cumbre del conocimiento de la época, lleno de idolatría. Y alguien dijo, Goya, que el sueño de la razón lo que hace al final es producir monstruos, producir ídolos. Por ejemplo, la gente está buscando tanto la inteligencia artificial, conseguir una máquina que piense, que tenga vida en sí misma y que sea capaz de tomar las decisiones fuera del ser humano. Y al final lo que van a construir es un monstruo, su propio Dios, que les va a llevar a la autodestrucción. Así que esas películas tipo Terminator tienen una gran base de verdad de la locura, de la idolatría del ser humano hacia las máquinas, hacia los objetos. Dice el 17, así que discutía en la sinagoga con judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Aquí vemos que Pablo compartía del Señor donde estaba la gente, en las plazas, en las sinagogas, que era un lugar comunitario judío, pero también era una escuela. Se reunía en las casas, se reunía en la escuela. No dependía de templos, no dependía de paredes. El gran problema de la Iglesia para alcanzar este mundo es que la hemos metido en paredes. Y las paredes están al servicio del Evangelio. No el Evangelio al servicio del templo o de la pared. Los judíos tenían un gran problema que era su tradición. Y muchas iglesias tienen un gran problema que es su tradición. Y muchas tradiciones son como unas anteorejeras en las cuales te dicen lo que tienes que pensar, lo que tienes que hacer, cómo tienes que cantar, cómo tienes que leer, qué es lo que debes de hacer. A Dios le importa un pimiento, como decimos en España, de las tradiciones humanas. Nuestro Dios es un Dios de vida y es un Dios real. Y dice el 18, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabreo? Otros, parece que es un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. La filosofía es una ciencia o una rama de los estudios que es filosofía o amor a la sabiduría. Y verdaderamente no es nada malo amar la sabiduría, amar el conocimiento. El gran problema es que, igual que los ciegos, cada uno decía que tenía la verdad y decía que los demás no la tenían. Aquí había dos escuelas filosóficas, epicúreos y estoicos, los cuales partían de posiciones antagónicas. Los epicúreos decían que el objetivo de la vida es el placer y huir del dolor. Podemos decir que es aquellos tipos de personas que lo que buscan es disfrutar de la vida y evitar cualquier tipo de sufrimiento. Eso lo hemos visto en nuestra sociedad actual, sobre todo a partir de los años 60, con el gran boom de las drogas, de las religiones orientales. La gente no quiere sufrir, la gente no quiere pasarlo mal y quiere disfrutar del placer. El otro lado estaba el de los epicúreos. La escuela de los epicúreos en el mundo actual es bastante poco representada en ningún movimiento, pero lo que ellos decían era que había que vivir una vida de rectitud y de limitarte y abstenerte de muchos deseos para intentar, por medio de la autonegación, llegar al conocimiento de la verdad y de la sabiduría. Los dos estaban basados en lo mismo, en que el hombre es la medida de todas las cosas. Ese es el principio filosófico por antonomasia. Deja a Dios de lado y pone al hombre en el centro. Y aquí habla de que la predicación de Pablo era una predicación que les rompía los esquemas. ¿Por qué? Porque él hablaba de cosas que ellos no entendían. Hablaba de una buena noticia, un evangelio acerca de una persona que se llamaba Jesús, que vivió en Galilea, un judío que decía que era el Mesías, el Salvador del universo. Y hablaba acerca de otro concepto que le rompía los esquemas, que era la resurrección de los muertos, que hubiese una vida después de la muerte y que pudiésemos volver otra vez a vivir en un cuerpo espiritual después de que hemos fallecido. Así que el 19 dice, y tomándole le trajeron al areópago diciendo,
podremos saber qué es esta nueva enseñanza. El Areópago era una plaza en una colina donde estaban los tribunales y donde había un lugar donde cualquiera podía enseñar, discutir o presentar sus ideas. Digamos que era una plaza pública donde había un rincón del orador. Y esta gente tenía hambre de conocer nuevas cosas, igual que la gente de ahora tiene hambre de conocer nuevas cosas. Dice en 2 de Timoteo 4:1 que en los últimos tiempos, hoy son los últimos tiempos, habrá hambre de querer conocer todo tipo de cosas, pero que la gente no va a escuchar lo que es la sana doctrina, lo que es la enseñanza sólida, pura, que viene de parte de Dios, sino que va a querer escuchar una enseñanza de que no hay que sufrir, de que no hay que pasar dolor, que hay que seguir tus deseos, que hay que vivir algo agradable, algo atractivo, que hay que rechazar la verdad y que al final se van a terminar yendo tras mitos e ídolos. Este capítulo de 1 de Timoteo 4, capítulo versículo 2, habla la realidad. La gente no para de escuchar todo tipo de maestros, todo tipo de doctrinas que te hablan de que tú eres un campeón, de que tus problemas son de autoestima, que lo que necesitas es empoderarte más. Y ahí tenemos internet lleno de palabreros y llenos de falsos maestros, de falsas doctrinas que no hacen más que engañar. Internet es maravillosa, pero también es un cubo de basura. Y si tú no sabes cómo diferenciar la basura de la verdad, vas a tener un gran problema. Durante esta semana una persona me escribió porque indignada, porque había puesto una fotografía en la cual me estaban vacunando en el hospital como personal de salud, de urgencias, y porque decía que cómo me atrevía yo a vacunarme y animar a los creyentes a que también lo hagan. Pues sinceramente eso es lo que ocurre cuando uno está escuchando a engañadores, a doctrinas de oscuridad y a palabreros. Es decir, hay un principio en la Escritura: ama a tu prójimo como a ti mismo. Por ese principio de amar a Dios, amar al prójimo y amar a mí mismo, por ese principio me he vacunado. Si yo puedo evitar que una sola persona, por culpa mía, se pueda contaminar, se pueda contagiar, solamente no necesito más razones. Que ciertamente hay sobre este mundo una conspiración, hay sobre este mundo unas fuerzas de maldad que están buscando destruir al ser humano, dominarlo y esclavizarlo. ¿Es real? Pues claro que es real. ¿Que eso es argumento para no ponernos vacunas? Pues lo siento, pero quien sigue tal enseñanza no está siguiendo lo que dice la palabra. Que hay que amar a Dios, hay que amar al prójimo y hay que amarte también a ti mismo. Y dice la palabra, seguimos diciendo: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes de allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. La gente le encanta la religión. La religión es una cultura con unas tradiciones, unas expresiones artísticas o expresiones o formas de entender el universo. Ahora bien, la religión y Dios es lo mismo. Tú puedes decir que conoces a Dios porque has sido educado en una determinada religión, sea musulmana, o sea católica, o sea protestante. Verdaderamente eso te hace que tú conozcas a Dios. Pero la gente también no solamente le gusta lo religioso, le gusta lo místico. Por eso le gustan tantas series de brujas, de ángeles, de demonios, del mundo de oscuridad. Hay una pasión, un interés por ese mundo. Y es un contrasentido, porque mucha gente niega a Dios y su posible existencia y su posible experiencia, pero sin embargo acepta y reconoce que hay un mundo espiritual de maldad que existe. Entonces, si existe un mundo espiritual, ¿por qué no va a existir Dios? Pero el mundo está lleno de contradicciones. Y dice el versículo 23: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba escrito: al Dios no conocido, al que vosotros adoréis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio.
Los atenienses habían llevado su contrasentido al máximo, a poner un altar al Dios que no conoce. Se puede decir que es el altar del agnosticismo, es decir, yo no sé si a Dios existe, no existe, se le puede conocer, no se le puede conocer, reconozco que a lo mejor hay algo ahí o tal vez no, así que yo voy a poner un altar para adorarlo. Vemos que en el hombre hay una necesidad de adorar, hay un sentimiento de que hay que adorar, y si hay que adorar será porque a lo mejor hay un Dios. Ese sentimiento de querer encontrar a Dios y adorarle no será que a lo mejor Él existe, que a lo mejor Él es real y por tanto si Él existe, ¿nos habrá revelado de alguna manera? ¿Nos habrá mostrado de alguna manera qué significa el conocerle? ¿Cómo le podemos conocer? Dice el 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos con manos humanas. Lo primero que Pablo dice es, hay un Dios real, un Dios creador, y ese Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Ves la naturaleza, ves los árboles, ves los pájaros, ves el universo, y te tienes que preguntar, detrás de tanto orden, de tanta belleza, de tanta perfección, ¿no habrá un Dios detrás? ¿Acaso nuestros pequeños edificios se llamen catedrales? ¿Nuestras hermosas estatuas van a poder de alguna manera reflejar a Dios? El David de Miguel Ángel, el Moisés o cualquiera de las estatuas que se ponen en iglesias de todo tipo, ¿van a poder reflejar a Dios de alguna manera? No le llega ni a la altura de los nanoátomos, por decirlo en lenguaje de física cuántica. Y dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Pensamos que podemos comprar a Dios con nuestras ofrendas de dinero, podemos comprar a Dios con nuestros sacrificios, como si por medio de ayunos y por medio de algún tipo de ejercicio religioso vamos a poder complacer a Dios, como si Él necesitase que nosotros le alimentásemos o le pagásemos el derecho a la entrada. Hay tanto falso maestro que te dice que por medio del dinero o por medio de cualquier tipo de ejercicio espiritual tú así te vas a poder acercar más a Dios. Pues no. Dios ha dicho que la única manera de acercarse es por medio de Jesucristo. Y ahora lo va a explicar. Espérate, no te pongas nervioso. No te pongas nervioso. Dice así. Y de una sangre ha hecho a todos el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Sigue Pablo diciendo, hay un orden en el mundo y hay unos límites. Ese orden, esos límites, Dios le ha puesto a los hombres. Y estaba escuchando una interesante enseñanza acerca de cómo si la inclinación de la Tierra variase, la distancia al Sol fuese distinta, el peso específico de la Tierra fuese de otra manera, el mundo como tal dejaría de existir. No conoceríamos la humanidad, no conoceríamos la vida en la Tierra. Es decir, que ha habido alguien que ha puesto la Tierra en el lugar donde tiene que estar, la distancia del Sol, que tal cual tiene que ser, la distancia de la Luna hacia la Tierra, la inclinación del eje transversal de ella. Es decir, que cuando tú estudias física o cuando tú estudias la biología, ves que hay un orden, que hay una mente que ha ordenado todo para que funcione de esa manera. De tal manera que ya podemos decir que hay algún tipo de conocimiento teórico acerca de la existencia de Dios que hay en este universo. Es como el famoso argumento que dice que no creo en los ingenieros de Volkswagen, porque no he visto a ninguno. Entonces, como no lo he visto, pues no tiene que existir. Pero también alguien puede decir, de alguna manera las tuercas, el metal, la madera, los componentes de un coche, se han podido juntar solos por medio del azar, volando por el espacio hasta que se juntaron e hicieron un Volkswagen escarabajo. Pues tal cosa es amnesia, como decir que este mundo en el cual vemos y existimos no existe. Y sigue diciendo
El 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. La orden que Dios nos ha dado es que hay que buscarle. Tú tienes obligación de buscar a Dios. Y Dios te ha puesto ese deseo. Tú lo puedes apagar, tú no puedes decir que se calle, pero Dios ha puesto en ti el deseo de buscarle. Por eso dice la Escritura en el profeta Oseas: buscadme y viviréis, buscadme y vivirá vuestra alma. También dice en el libro de Isaías, en el capítulo 55, a todos los sedientos, venid a las aguas, venid y bebed, comprad sin dinero el vino y la leche que Dios da. Hay respuesta. Si tú buscas, tú le encontrarás. Si tú llamas, le hallarás y Él te abrirá la puerta.